Padre Santo, Dios Todopoderoso, Creador de todas las cosas que existen. En este día, Señor, te alabamos y te glorificamos y pedimos, Señor, por nuestras iglesias, Señor, en todo el mundo. Que tú las bendigas, Padre, que tú bendigas a los líderes eclesiásticos, Señor, a todos aquellos que tienen un ministerio que tú has puesto, Señor, para servir en tu obra, Padre mío. Suplico por cada uno de ellos, Señor, por los ministerios que puedan haber en cada iglesia. Suplico, Señor, por los pastores de cada iglesia, donde quiera que estén, Señor, tus siervos, que tú les des valentía, que tú les des fortaleza, Señor, y sobre todo que estén llenos de tu amor, Padre, y amor por las almas, Señor, que pueden estar perdidas, Señor, porque nadie las vuelve a ver. Bendice, Señor, a cada hombre, Señor, y a cada mujer que quiere entregar tu vida total y completamente a ti, Señor. Bendice las iglesias en todo el planeta, Padre mío, porque es tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, como siervos a predicar la verdad, a caminar en rectitud, Señor, a tratar de ser íntegros ante ti, Señor. Sabemos que el pecado nos rodea y que Satanás nos murmura al oído, Señor. Pero en tu nombre somos victoriosos. En tu nombre salimos vencedores, Señor. Oh Padre, suplico, Señor, nuevamente por los pastores, Señor. Ayúdanos, Padre mío, a hacer lo correcto ante ti, Señor. Ayuda a los hermanos de las congregaciones. Guárdanos en el camino siempre, Señor, de ida y de vuelta, Padre mío. Sabemos que al final todos nos estaremos reunidos contigo, allá en los cielos, mi Señor. Oh Padre, que estemos allá, pero con la cabeza en alto, Señor, y no humillados y no avergonzados ante ti, Señor. Nuevamente, mi Señor, te suplico, te pongo en tus manos a todos los pastores que predican tu santa palabra, Señor, y que la viven y que aman, Señor, al prójimo. Bendícelos donde quiera que estén y sea como sea que se llamen, Señor. Tú los conoces. Bendícelos grandemente a sus familias también, Señor, sus congregaciones, Señor, sus vidas, Padre mío. Gracias, Dios, porque tú siempre estás con nosotros, Padre. Y aquellos, Señor, que sienten alguna incomodidad, que sienten alguna espina en su vida, Señor, pero que son salvos, libéralos conforme a tu santa y divina voluntad y conforme a sus riquezas en gloria, Señor. Te alabo, Padre mío, y te doy gracias por todo, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. En la tercera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 9, hay un pasaje que nos muestra el cómo una persona puede llegar a ser un falso maestro, un falso pastor de la grey del Señor. Son muchas las cosas que nos enseña la palabra de Dios para que sepamos reconocer todo lo que pudiera andar mal o andar bien respecto a quienes dicen ser llamados de parte de Dios, para cuidar su iglesia, para cuidar su grey. Nos menciona aquí este pasaje a Diófretes. Él es el vivo ejemplo de aquellos lobos rapaces que ingresaron al redil fingiéndose mansas ovejas como muchos hoy día, que se creen ovejas, que se creen que son mansitos y que creen que tienen mucha sabiduría, pero con la oculta intención de tomar la primera oportunidad que tuviesen para hacer lo incorrecto. Esta actitud de Diófretes, este hombre que se menciona en este pasaje bíblico, se refleja cuando nos desesperamos por el poder, cuando generamos esa necesidad de recibir honor y terminamos dominados por la arrogancia intelectual y encumbramiento personal, ese que nos elevamos a lo más alto hasta arriba, creyéndonos que somos los únicos capaces de poder hacer bien las cosas. Diófretes fue víctima de una enfermedad denominada filoprimatosis, es decir, esa desesperación por ocupar el primer lugar. Es lamentable, es doloroso como muchas personas quieren siempre tener el primer lugar. Es cierto que debemos de tener sanas aspiraciones, pero nada debe justificar que nos desesperemos por ocupar un primer lugar, porque el primer lugar es exclusivo para Dios. Él es el número uno, lo he dicho y lo repetiré siempre hasta mi muerte. Él es el número uno y nosotros nunca debemos de buscar los primeros lugares, porque el lugar lo pone el Señor. Este hombre Diófretes
auspició una dictadura eclesiástica, por decirlo así, se sintió dueño de la iglesia, olvidó fácilmente que las ovejas son del Señor, que no le pertenecen a Él y que necesitan ser pastoreadas, no manipuladas. Hoy día hay muchos pastores que creen que las ovejas les pertenecen, que son de ellos y que pueden hacer con ellos los que quieran. Usted hace aquí, usted hace allá, usted me obedece, usted, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay tantos ingenuos en el espíritu que sencillamente siguen a lobos rapaces vestidos de ovejas. Recordemos que Moisés, el gran Moisés, pastoreó ovejas durante 40 años en el desierto. Pero las ovejas no eran de él. Las ovejas eran de su suegro Jetro. Sin embargo, él las cuidaba como propias. De igual manera, las ovejas que están en la congregación no son nuestras. Esas ovejas están prestadas. El dueño es el Señor Jesucristo. Yo no me puedo sentir dueño de las ovejas de la iglesia, ni ningún pastor que se dice ser pastor del Señor puede sentirse dueño de las ovejas, porque las ovejas pertenecen al Señor Jesucristo. Su abuso de poder, hablando de Diófretes, lo llevó a desconocer y denigrar al apóstol Juan, al gran Juan, al amado del Señor. Llegó al extremo de calumniarlo de una manera maligna. Empezó a murmurar y a hablar mal de Juan, un siervo de Dios. Y qué lamentable y qué doloroso es que personas que se hacen llamar pastores, que se hacen llamar siervos de Dios, empiezan a calumniar, empiezan a maltratar a sus consiervos, aquellos que son pastores del Señor también. Empiezan a señalarlos y a ver los defectos en vez de ver las virtudes. Es lamentable cuando elementos autoritarios asumen la responsabilidad pastoral y se transforman en caudillos antropocéntricos, llegando a pensar que todo gira en torno a ellos y que los demás no cuentan. La actitud de Diófretes nos muestra mucho, y entre una de esas cosas nos muestra el orgullo. Y el orgullo es el pecado de Satanás, porque Satanás es orgulloso. El orgulloso piensa que está actuando bien. La mente se lo bloquea, porque cuando llega la soberbia llega la deshonra. Llega la deshonra. Dice Proverbios capítulo 11, versículo 2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. La palabra es clara. La palabra de Dios nos muestra lo que debemos de hacer como siervos de Dios. Debemos de caminar en humildad, reconociendo que tenemos sobre nosotros al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el que nos guía y el que nos manda a hacer la obra, y tener la completa seguridad de que las ovejas que nosotros tenemos no son nuestras, sino que son del Señor Jesucristo, y que Él las puso para que las cuidemos. Volviendo al pasaje de Juan, del pasaje que estamos en estudio, dice la palabra del Señor: yo he escrito a la iglesia, pero Diófretes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quiere recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Qué lamentable, qué lamentable. Juan dice que si yo fuera, recordaré las obras que hace parloteando. Hay tantos que lo que hacen es parlotear y parlotear y parlotear desde el púlpito, cuando el púlpito está para predicar la palabra del Señor, para enseñar la palabra del Señor, para guiar a las ovejas, para alimentar a las ovejas, para darles alimento espiritual y que crezcan, y no estar parloteando y parloteando como un ave de esas loras o cacatúas que lo que hacen es parlotear y parlotear y parlotear. Y lo peor, que con palabras malignas dice contra nosotros. ¿Cuántas personas, cuántos llamados líderes y pastores toman el púlpito para hablar y hablar y hablar y hablar contra su prójimo, contra sus consiervos? Lo que llamamos tirando pedradas. Dice la palabra del Señor que a los que querían recibir a esas personas, Él se los prohibía y los expulsaba de la iglesia. El único que tiene autoridad total y completa sobre la iglesia es el Señor Jesucristo. Esta epístola la hemos leído
y va dirigida a un tal Gallo, miembro fiel de las iglesias primitivas. Y esta hermosa epístola, esta carta hermosa, confronta tres temas. Primero, la hospitalidad. Segundo, la oposición. Y tercero, el testimonio. Pero yo quisiera que en esta oportunidad habláramos un poquito de este hombre Diófretes. Nos es necesario estudiar esta persona. Este hombre, número uno, era exhibicionista. Le gustaba mostrarse, sacar, entre comillas, sus habilidades. El Señor Jesús enseñó que no se deben de buscar los primeros lugares, los primeros asientos. Él nos mostró el camino a ser humildes. Lucas capítulo 14, versículos del 7 al 11, nos dice la palabra del Señor. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una palabra diciéndoles: cuando fueres convidado por alguna boda, no te sientes en el primer lugar, dice el Señor, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo él, el que te convidó a ti, a él, y te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El Señor nos llama siempre a ser humildes, y nosotros debemos de buscar siempre el lugar último, atrás, porque cuando el Señor nos llame nos va a poner en un lugar de privilegio. Y la gloria que da el Señor es una gloria por la eternidad, es por siempre, no como la gloria que da el hombre, que es espuria, que es fantasmal, que desaparece. La gloria del Señor es por la eternidad y para siempre. Entonces no vamos a tener vergüenza de nada. Sería vergonzoso que creamos que estamos bien en el primer lugar y que nos digan: no, usted no le corresponde a este lugar, vaya hacia atrás. Qué pena sería, qué vergüenza sería. Pero si nos dicen: ven, siéntate adelante, qué orgullo, qué felicidad sería. Aquel pasaje de Mateo capítulo 20, versículos del 20 al 28, cuando la madre de Juan y Santiago fue amonestada, al igual que a sus hijos, por querer preferencias en el reino. Fue regañada, fue amonestada. Dice la palabra del Señor: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella dijo: ordena que en tu reino se sientan estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos. Por supuesto que se iban a molestar. Ellos estaban buscando los primeros lugares. Y por supuesto que iban a beber de la misma copa. Iban a ser bautizados igualmente, porque todos murieron como mártires, como lo hemos dicho anteriormente en otras meditaciones. Solo Juan murió de viejo. Pero ellos querían el primer lugar. Y no es de ningún hombre otorgar ese primer lugar, sino por el Señor, Dios Todopoderoso. Cada quien tiene preparado su lugar. Cada quien tiene ya un lugar destinado allá en los cielos, en cómo ha de servir y dónde va a estar con el Señor. ¿Va a estar muy cerca de Él, al lado? ¿Va a estar un poco retirado? ¿O va a estar muy retirado? Dependiendo de cómo nos comportemos nosotros, dependiendo de cómo sea nuestra vida cristiana, así estaremos más lejos o más cerca de nuestro Señor Jesucristo. Continúa la palabra. Entonces Jesús llamándoles dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Mas entre vosotros no debe ser así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor,
y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por rescate de muchos. El verdadero cristiano se hace pequeño para que Cristo crezca. De Jesús aprendemos humildad, de Jesús aprendemos el amor, de Jesús aprendemos la rectitud, aprendemos total y completamente la gracia de Dios en nosotros. De Jesús aprendemos: si alguno quiere ser el primero, será postrero de todos y el servidor de todos. Qué difícil es para algunos ser servidor. Qué difícil para unos es servir al hermano. Sabemos que hay personas incómodas, muy incómodas, pero son hijos del Rey también. Y debemos de amarles y debemos de servirles sin importar absolutamente nada más que su salvación. Dios es grande y es maravilloso. En la humillación de otros, el Señor trata de subir el carácter de las personas. Diófretes, con su mucho bombeteo, con su mucho habladuría, era el mal ejemplo para el resto de la iglesia, porque la iglesia se mira, se refleja en sus líderes, en sus pastores, en su pastor. El pastor es un espejo de la congregación. La lengua también debe nacer de nuevo. Nosotros debemos de saber mover la lengua, debemos de tener discreción, porque la lengua es terrible. Era de un carácter desagradable y dominante Diófretes, un hombre que se sentía el dueño del mundo. Como creyente no le gustaba confraternizar, no le gustaba tener comunión con las demás personas. Se mostraba muy independiente en sus relaciones cristianas. Yo soy mejor que cualquiera de ustedes. Creía más en el ministerio de las prohibiciones, más que el ministerio de las edificaciones. Hay pastores que a todo le dicen no, no, y no, y no. Aquí se hace lo que yo digo. Podrá llegar cualquier persona con grandes ideas para la obra del Señor Jesucristo. Podrá llegar un hermano, una hermanita: pastor, ¿qué le parece si podemos hacer esto y esto y esto? Y la respuesta siempre será no, no, y no, no, y no. Por culpa de muchos de esos, la gente se va de la iglesia, porque se consideran los dueños de la obra del Señor. Y en la actualidad hay muchos Diófretes pastoreando, evangelizando, enseñando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero qué enseñan? No enseñan nada, no enseñan nada. Las personas necesitan crecer, las personas necesitan llenarse de la palabra de Dios, las personas necesitan tomar alimento espiritual. Amados hermanos, siervos de Dios, en el nombre del Señor Jesucristo yo les pido: sean humildes, porque el Señor nos enseña a ser humildes. Y el ser humilde no quita ser valiente, porque todos tenemos sangre en nuestras venas, y todos nos molestamos también, y todos tenemos nuestros caracteres, y tenemos nuestra personalidad. Pero como hijos de Dios, debemos de aprender a caminar en humildad, y aprender, y vuelvo a decir, y aprender a poner la otra mejilla. Porque el Señor Jesucristo nos lo dijo, que debemos de poner la otra mejilla. ¿Y cuántos se aprovechan de ponemos la otra mejilla y nos abofetean más de una vez? Y seguirán abofeteándonos. Y que Dios nos dé dominio propio para continuar en la obra del Señor. Para aquellos Diófretes que están hoy día pastoreando iglesias, y digo pastoreando entre comillas, les pido: pónganse con Dios, reconozcan que las ovejas no son de ustedes, que pertenecen al Señor Jesucristo. Doblen rodillas, humíllense al Señor, y el Señor prosperará, y el Señor hará, porque el Espíritu Santo es el que lleva las almas a las iglesias, no nosotros. El Espíritu Santo es el que ministra, no nosotros. El Espíritu Santo es el que muestra al pecador que es pecador y que necesita arrepentirse, no nosotros. Nosotros somos instrumentos del Espíritu Santo
para llevar la palabra, para llevar consuelo, para llevar consejería, no para llevar dictadura, no para decir que yo mando aquí y se hace lo que yo digo y listo. Amados hermanos, oremos al Señor para que nuestras iglesias caminen en victoria, para que nuestras iglesias sean llenas del Espíritu Santo, para que cuando entremos la luz de Cristo se refleje en cada miembro y principalmente en su pastor, en su líder, porque es el embajador del Señor Jesucristo, es el que está puesto por el Señor Jesucristo, es el ángel de Dios puesto ahí, como dicen los pasajes de Apocalipsis allá a las iglesias. El ángel del Señor es el pastor de las iglesias, y que el Señor les bendiga y les amo grandemente. Que Dios me los lleve con bien, me los proteja hoy y siempre, y que la palabra de Dios permanezca en sus corazones y que las lleven por siempre. Amen a sus pastores, sean fieles, pero oren al Señor y observen bien, miren bien a quién tienen al frente, que no sea un lobo disfrazado de ovejas, porque lamentablemente es la mayoría en este mundo sucio y corrupto por Satanás. Pero el Espíritu Santo de Dios tiene poder, y aún hay hombres fieles y mujeres fieles con poder, con el poder dado en Hechos 1:8, porque me recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Y me seréis testigos, dice, y me seréis testigos. Y debemos de ser testigos fieles del Señor Jesucristo. Amados siervos del Señor, que laboran en la obra del Señor fielmente, les amo en Cristo. Hermanos de la congregación y hermanas, les amo en Cristo. Sigan trabajando por su iglesia, sea pequeña o sea grande, sigan trabajando por su iglesia con esmero, con amor, porque es la obra del Señor Jesucristo. Y no dejen de lado las almas perdidas. Miren a su alrededor, porque ahí están en todas partes, necesitando alimento espiritual, y usted tiene ese alimento para dárselos. Que la paz de Dios sea con ustedes hoy y siempre. Que el Señor me los bendiga por toda la eternidad. Muchas bendiciones, amados hermanos.